Mexicanos, ya estamos de regreso con otro video más. Y como ustedes saben, el día de hoy, después de terminar la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel, acompañado de un grupo de periodistas de la mañanera, lo acompañaron a recorrer Palacio Nacional. Les enseñó la sala de donde él tiene sus reuniones. La sala David Cabrera, creo que se llama la sala, y el presidente les dio un recorrido a los periodistas en dos grupos, uno para el día de hoy y uno para el día de mañana. Pero en su recorrido, varios de los periodistas tocaron el tema de lo del juez ministro Saldívar acerca del caso de Margarita Zavala y Felipe Calderón, que con lo que sucedió la tragedia de la guardería ABC, ellos tenían conocimiento, pero el gobierno de Felipe Calderón usó su poder para ocultar información, pensando él que de esa forma defendería a Margarita Zavala. Pero el presidente el día de hoy comentó en el recorrido con los periodistas acerca del caso. Yo me quedé pensando en algo que dijo el presidente, pero lo comprendo, porque el presidente, cuando llegó al poder, dijo que él no quería hacer lo que es el juicio político a los expresidentes, que si la gente lo deseaba, se iba a hacer, pero que él decía mejor que era borrón y cuenta nueva. Fue lo que dijo el presidente. Y con lo que le preguntaron el día de hoy, esto fue lo que respondió el presidente Andrés Manuel. Amigos, amigas, ¿cómo están? Espero estén teniendo una excelente tarde. El presidente Andrés Manuel López Obrador, desde el interior de Palacio Nacional, con un grupo de reporteros, habló sobre el caso, todo este tema de Margarita Zavala y todas estas revelaciones que hizo el ministro Arturo Saldívar. Revelaciones fuertes, revelaciones graves, ¿no? Donde el presidente hablaba pues de que se tenía esa mala costumbre de ocultar cosas, pero no solo eso, sino que hay información que en un momento les voy a mostrar, donde podría empezarse a revelar que efectivamente los parientes de Margarita Zavala, los familiares de Margarita Zavala, pues otorgaron permisos irregulares para que operara esta guardería ABC. Y es aquí donde Felipe Calderón decide amenazar al ministro Arturo Saldívar para cerrar el caso y no salga a relucir nada de esto. Y vamos a hablar de la información porque es importante. Le agradezco a todos ustedes por darle me gusta a este video, suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Y empezamos con la información. Dice aquí, Saldívar acusa presión en gobierno de Calderón para proteger a la familia de Zavala por caso guardería ABC. Denuncia que fue víctima de presiones durante el mandato del Calderón. Aseveró que antes de la discusión en la corte, algunos padres le contaron que el gobierno no había permitido que salieran aviones al hospital. Y además también compartió de que fue amagado por el propio secretario de Felipe Calderón, ¿no? Dice aquí, le avisé, esto lo narra Saldívar, le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto, me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas y según mi entonces secretaria particular entraba y salía a servirnos café. El tono de voz iba subiendo cada vez más hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario, dice el presidente que no te apoyemos para esto. Y le dije, dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Y es que lo dijo en la presentación de un libro donde empieza a narrar todo esto en video y genera mucho pues malestar, polémica, mucho ruido,
en medios nacionales, internacionales y por supuesto los mexicanos. El asunto que más me ha conmovido desde que soy ministro, el que siempre he considerado más cercano y que fue mi bautizo como ministro, que es el de la guardería ABC. Cuando hoy veo el tiempo que le ha costado a algunos de mis compañeros aclimatarse en la Corte, tomo conciencia de lo importante que era tener a los 2 meses de haber llegado a este asunto y el tamaño de la jugada que me quisieron hacer mis compañeros ministros. Chamaqueándome, pensaron que yo lo que iba a hacer era convalidar el autoritarismo de Felipe Calderón y su gobierno, y nunca se esperaron que yo fuera a presentar un proyecto como el que presenté. Previo a presentar el proyecto, por una cuestión de elemental lealtad institucional y personal, le avisé a quien era el secretario de Gobernación que iba a presentar el proyecto. Soy el Ávila. Soy la hermana Palma Reyes. No se la pueden hermana quitar los Ana anuncios. Y somos los misioneros. Me fue a ver a mi oficina y estuvimos platicando un buen número de horas. Y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario: dice el presidente que no te apoyamos para esto. Esto empieza a narrar Arturo Saldívar y continúa en un segundo video donde remata con estas fuertes declaraciones. Y según mi entonces secretaria particular, que entraba y salía a servirnos café, el tono de voz iba subiendo cada vez más, hasta que terminamos a gritos. En un momento me dice el secretario: dice el presidente que no te apoyamos para esto. Y le dije: dile al presidente que postuló un ministro, no designó un secretario de Estado, que yo no soy su empleado y no voy a llevar en mi conciencia la muerte de 49 niños. Y ahí terminó la plática. Ese día en la noche, era un miércoles, llamé a mi secretaria particular y coordinadora de ponencia, firmé 2 ejemplares del proyecto y les dije que los guardaran bajo llave y que si a las 8:30 de la mañana yo no estaba en la corte, lo sacaran a la prensa y lo bajaran a la Secretaría de Acuerdos. Era tal la tensión que yo no sabía si iba a poder llegar a la corte. Y hoy puedo dar fe de... Y miren lo que son las cosas. Ahorita han pasado años y años, pero los padres de estos niños no han podido descansar a gusto ni han visto justicia para sus niños. Margarita Zavala sigue libre. Ahorita se unieron al Partido Acción Nacional, más que quisieron tener su partido Chupes Libres, no, perdón, ¿cómo se llama? México Libre. No, perdón, eran Cubas Libres de Felipe Calderón, pero no se lo dieron. El INE no pudo hacerles el trabajo sucio. Entonces, como no pudieron tener su partido Chupes Libres, perdón, México Libre, pues ahora están en el PAN, como dicen, en el PRIAN. Pero como sigue suelta la señora, sigue suelto Felipe Calderón, la gente no está de acuerdo. Pero como dice mi mamá, hay un dicho que dice así. Dice que cuando el Creador les repartió la conciencia, ellos estaban metidos en un hoyo oscuro y profundo. Por eso no tienen conciencia de lo que hicieron. Por eso. Pero lo lógico sería que pagaran
por tener las manos manchadas de sangre, no ellos directamente, porque ellos no le prendieron fuego a la guardería ABC, pero sí los familiares de la señora de Felipe Calderón, Margarita Zavala. Pero aquí lo importante es recalcar que la culpable no es ella, pero sí cometieron errores, sino los familiares de ella. Entonces, el expresidente Calderón metió las manos y usó lo que tenía de poder como presidente para callar a personas como el ministro Saldívar. Eso es lo importante, darlo a saber. Pero como dicen, tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces ahí hay mano negra, mano oscura, mano peluda y caso que no ha sido resuelto. Pero los mexicanos ya a este punto no creemos ni en Felipe Calderón, ni en Margarita Zavala, ni van a regresar al poder, que ni lo sueñen. Sigamos escuchando. Una operación de Estado para proteger a la familia de la esposa del presidente, para proteger a los altos funcionarios públicos de ese gobierno, que hoy viene a hablar de Estado de Derecho y de autonomía y de no sé cuántas cosas sin ninguna autoridad moral para decirlo. Porque yo puedo dar fe de que eso es una hipocresía, porque no fue ese el comportamiento. Así lo dice Arturo Saldívar y por supuesto hubo reacción por parte de Márgara Zavala, quien escribía esto. Miente Arturo Saldívar ayer, mientras gastaba el erario público en la presentación de su libro, dijo que mientras escuchaba se le ocurría contarles una historia y dijo muchas mentiras, ¿no? Y después, pues ya también salió Fernando Gómez Montt, el extitular de Segov, a negar estos dichos de Arturo Saldívar, ¿no? Donde está diciendo también él que pues que él nunca presionó, decir que es la única autoridad que ha hecho algo, habla de una soberbia, que todo lo falsifica, y eso es delicado tratándose de un ministro, ¿no? Y dice aquí, yo jamás como secretario de Gobernación di instrucciones a ningún juez y menos de parte del presidente. Fui a presentar mis argumentos en la política. El secretario de Gobernación no es recadero del presidente, opera su autoridad y resuelve los problemas de orden político en el país bajo la premisa de ser el hombre principal entre pares en el gabinete y con esa autoridad salir a resolver los problemas. Jamás le mandé un recado a Arturo por parte del presidente de la República. Eso es absolutamente falso, ¿no? Pues salió también este secretario de Gobernación de Felipe Calderón a hablar. Sin embargo, lo que no se esperaba es que hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador hablaría del tema desde el interior de Palacio Nacional. Recordemos que el presidente le dio un recorrido a los periodistas que abordan, acuden a la mañanera, para que conozcan el interior de Palacio, pues diferentes salas, etcétera, etcétera. Y ahí le cuestiona, ahí le pregunta que qué opina sobre este tema y vean la respuesta que dio el presidente. ¿Recuerda alguna Es importante porque el presidente de la Suprema Corte ha dicho que incluso temía por su vida, porque fue directamente el que era el secretario de Gobernación, Gómez Montt, a hablarle a su oficina. Él tuvo que ocultar el proyecto, le pidió a su secretaria que si desaparecía, pues entonces ella lo diera a conocer a la prensa. Es muy importante la declaración. Es que había la mala costumbre de ocultar las cosas y de proteger, había impunidad. Pues fue lo que sucedió con los jóvenes de Ayotzinapa. Era un comportamiento que ¿en qué le afecta a un presidente decir esto fue lo que sucedió y no proteger a nadie y que el culpable sea castigado? Sí. ¿Para qué meterse a proteger?
Bueno, el ministro era Margarita Zavala y su familia, era la esposa. Pero no podía llegar a ellos. Que ni modo que ellos hubiesen ordenado que se quemara la guardería. No. Ay. Ahorita lo quito, amigos, espérenme. Jugar videojuegos. Puede ser que existiera alguna responsabilidad de algún... Puede ser que existiera alguna responsabilidad y eso es justo a lo que vamos, ¿no? Esto es lo que se está revelando o se reveló desde ese entonces, donde se hablaba que los permisos de operación de la guardería ABC pudieron haber sido... Ok, y aquí abro un pequeño paréntesis. Yo había dicho en un video el día de hoy en mis redes sociales que tanto Felipe Calderón como Margarita Zavala tienen o tenían las manos manchadas de sangre por la tragedia de la guardería ABC. Porque yo decía que como ellos tenían conocimiento, ellos eran culpables. Pero después de que escuché esto de mi presidente el día de hoy, me doy cuenta que estaba equivocado. Así es como se debe decir, como lo dijo mi presidente. Ellos lo que hicieron fue ocultar información para salvar a la familia de Margarita Nadie Te Conoce Zavala, usando el poder del presidente, expresidente Felipe Calderón. Pero entonces así es como se debe explicar y yo lo puse cometiendo un error, culpando directamente a Margarita Zavala y a Felipe Calderón. Pero hay algo que también quisiera decir. Que yo entiendo que como ellos ocultaron información y movieron cosas, como dicen, movieron los hilos, por eso no han pisado la cárcel, ninguno de los dos. Pero por eso agradecí que el presidente lo explicó así y lo entendí así. Sigamos oyendo. pues ilegales o pudieron haber tenido irregularidades, ¿no? ¿Por qué? Porque se otorgaron a través de familiares de Márgara Zavala, ¿sí? Entonces hubo un conflicto de interés. Dice, la Secretaría de Función Pública analiza legalidad de permisos a guardería ABC y chéquense lo que dice aquí. El titular de la Secretaría de la Función Pública, Salvador Vega Casillas, informó que desde el lunes pasado, estamos hablando de hace 12 años, el lunes pasado la dependencia investiga la legalidad del permiso otorgado a la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Y dice aquí, nosotros abrimos un expediente ya, estamos trabajando con el IMSS, platiqué con Daniel Caram, director general del IMSS, y desde el lunes empezamos a ver ese tema y lo que estamos haciendo es revisar los procedimientos primero. Y dice, sobre el caso del resto de la guardería, pero en especial el tema de la ABC de Hermosillo, de todo el procedimiento de cómo se dio este permiso para la autorización, para el funcionamiento de la guardería, cómo están sus permisos, cómo fue otorgado, todos los datos que tienen que ver con la parte administrativa. Admitió que también deberán someter a revisión el resto de las guarderías, pero destacó que adicionalmente el tema administrativo debe tener otra serie de consideraciones respecto a todo lo demás que quizá no le corresponden a la función pública. Y es aquí donde hace sentido todos estos cambios que se han hecho en este gobierno, porque efectivamente daban permisos, así sean irregulares, para operar cualquier guardería, todas esas instancias, había niños fantasmas, etcétera, etcétera. Y estas fueron algunas de esas consecuencias. Sin embargo, se revela, y esto es reciente, chéquense aquí, vinculan a proceso a panistas por caso de guardería ABC en Sonora. Y miren nada más,
un juez federal vinculó a proceso a los políticos panistas Sergio Salazar y Carla Rochín Nieto por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones y homicidio culposo, a quienes se les decretó prisión preventiva justificada por el caso del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en 2009. Y fíjense aquí que es muy lamentable y muy importante esta parte. Mientras que el empresario y político tamaulipeco Sergio Salazar fue director de prestaciones económicas y sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social y responsable de otorgar los permisos a los propietarios de la guardería ABC, Gildardo Francisco Serrano, Sandra Lucía Telles Nieves y Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo, Tonela, familiar de Margarita Zavala, esposa del expresidente Felipe Calderón. Y es aquí donde se habría dado este conflicto de interés. Se le otorgaron estos permisos, incluso pudieron haberse hecho de forma agilizada, fast track como se llama, ¿no? A los familiares de Margarita Zavala, y es a ellos a los que se les complica todo esto. Miren, la diputada María Guadalupe Chavira, hoy desde el Congreso, pues hizo un llamado a crear una comisión que se investigue todo esto, que por cierto parece que incomodó y hasta el micrófono le cerraron. Pero bueno, vamos a escuchar esta parte. Cuidadosos porque les preocupa, para ser cuidadosos porque les preocupa a los señores que son muy pulcros en el proceso legislativo, pero cuando abren su corazón está podrido por dentro. Está podrido por dentro porque les duele, y eso yo quiero solicitar, porque el tema tiene, y yo quiero decirles, en el 2006, recuerdo algunos compañeros de la extrema derecha, cuando estaban en temas de procedimiento por un tema de fecal, de Felipe Calderón, quisieron irse por argucias legales. Y el tema, sí, el tema que me ocupa, diputada, vicepresidenta y compañeros de este pleno, es pedir que se formule una comisión de investigación por lo declarado por el presidente de la Corte. No es menor el daño que ustedes le han hecho a la nación. Ustedes tienen una mente perversa. Exacto. Son maquiavélicos. Y en un momento, yo quiero decirles, sí, un tema, una compañera de ustedes, de su partido, me confió que iban a hacer toda una estrategia para destruir al presidente de la República. Y sí, eso es lo que ustedes han querido hacer para que este tema se debilite. Pero ustedes, los de la derecha, son unos farsantes. Exacto. Así lo dice esta diputada Chavira, que por cierto, escuchen la revelación que hace, ¿no? Una compañera de ustedes panista me reveló que tiene una campaña, una estrategia para destruir al presidente Andrés Manuel López Obrador. No solo fue ella, sino también fue el diputado Benjamín Robles del PT quien se lanzó en contra y respaldó esta propuesta de la diputada Chavira de crear una comisión y que se investigue todo este tema de la guardería de ABC. Solamente los que les gusta callar como momias, momias de Guanajuato, de Jalisco y no sé de dónde más, pretenden que aquí no toquemos. Exacto. Porque se les cayó la mentira. No tiene ninguna autoridad moral para venir aquí a esta tribuna a hablar del respeto al Estado de Derecho. Así como hoy exigimos que se incorpore estos términos, así también debemos decir que no nos vamos a quedar callados. Exigimos justicia para los niños, los familiares del ABC. Ya está señalado. Hubo una operación de Estado y esa es una sinvergüenzada. Ya no tienen autoridad moral para venir a decir nada. Señoras y señores diputados de Acción Nacional, les cayó el chagüistre. Ahora sí están
atendiera a los niños cuando ya estaba todo preparado, como se ha dicho. De eso deberíamos venir a hablar siempre. Y no hay pretexto alguno. Y sé que les duele, porque se les están cayendo sus mentiras. Siempre lo hemos dicho, que no tienen autoridad moral para hablar de estos temas. Pues así lo dice el diputado Benjamín Robles, quien finaliza de esta forma. Saludos a Nayeli Castañeda, un abrazo, querida Nayeli. Vamos a seguir escuchando. Y